La excusa es la reedición del libro Francisco Berra, La historia prohibida. Prohibida texto expreso. Sí, porque Berra decía, a fin, en el último cuarto del siglo XIX, lo que usted dice ahora. Claro, claro, un poco lo que me abrió un poco el panorama Berra, ¿verdad? Por eso está prohibido. Y ahora el rey de España, el actual rey de España, derogó el decreto de los reyes católicos expulsando a los judíos de España. Lo derogó. 500 años después. 500 años después. El Papa, el anterior, declaró que Galileo tenía razón. ¿Usted espera que en su vida que Francisco Berra sea sí, que sea anulado, que sea anulado, sí, que el ministerio, no sé quién está en el Ministerio de Instrucción Pública ahora, Ehrlich creo que está. ¿Lo piensa de verdad o No lo pienso de verdad. ¿Cómo te va? Sí, yo creo que es un acto de hidalguía que habría que tener, ¿cómo no? Lo que pasa es que usted está cuestionando, bueno, lo voy a decir en sus palabras, mitos. Seguro. La palabra mito encierra varias, como casi todas las palabras, varias acepciones. Una de ellas es la creación sobredimensionada, enjundiosa de determinados. Sí, artificial, pero en el sentido de reconocimiento. Otra es la de mentira. O la de mentira. La acepción de mito como una mentira. Cuando usted se refiere a los mitos de la historia, a la historia uruguaya concretamente, ¿a qué se refiere? Me refiero a hechos que acontecieron y que fueron replanteados literariamente de tal manera que se manifiestan de manera distinta a lo que esencialmente fueron. Ahora, eso fue en una generación ya de uruguayos, contemporáneos de Berra, más o menos. Sí, tan contemporáneos que discuten con Berra. ¿Qué discuten, por ejemplo? Bueno, discute Ramírez. Ramírez le discute su interpretación y le hace un juicio, y le llama así, juicio crítico, le llama, y le ataca. Y Berra le contesta ofreciendo la documentación en que se apoyó. Es una polémica muy interesante que está escondida. Está escondida. Por ejemplo, que entre el año 25, no la entre la declaratoria de la independencia de Brasil... 22. Brasil se independiza en el 22. No. De la declaratoria de la independencia oriental. Por Brasil, 25, por parte de Brasil. Claro, al 30, que tenemos un Estado con su constitución, hay entre medio, por lo menos la Convención Preliminar de Paz, donde formalmente se crea el Estado oriental en Río de Janeiro. Se amputa la provincia y se crea el Estado. Claro, la discusión es, ¿eso fue en contra de la voluntad de los orientales o en el 30 ya había alguna corriente que decía, bueno, después de todo vamos a iniciar esta vida independiente con cierto sentido de la independencia? Sí, realmente sí. Sí. Me llama la atención, observo que hacia la década del 30 son bastante celosos de la independencia que le fue concedida, que la dádiva, la palabra es de Bernardo Berro, la dádiva de la independencia de Bernardo Berro, la asumen. Sí, es cierto, sí, la asume. Ahora, discúlpeme, pero una sociedad que tiene que cargar, nada menos que de parte de Berro, ¿no? Un prohombre de la patria, con la concepción de que la libertad obtenida fue una dádiva que le dieron las potencias regionales, tiene que inventar una historia. Es lo que han hecho. Es lo que han hecho. En la historia. Fíjese que uno de los historiadores, o el historiador más serio, sin ser un iconoclasta, Eduardo Acevedo. A Eduardo Acevedo no está recogido en la colección de clásicos uruguayos. ¿Por qué? Eso es lo que yo pregunto, ¿por qué no está? No sé, pero algo sospecha. Sí, algo sospecho. ¿Y qué sospecha? Y algo sospecho que ahí hubo primero rencores personales entre Pibel Devoto y Eduardo Acevedo, que no conozco. Y luego que Eduardo Acevedo dice cosas que no se compadecen muy bien con el Uruguay al que hemos llegado en el que se ha llegado a coincidir. Se llegó a coincidir en Uruguay, hecho por la voluntad de los propios orientales, y sucede que si se lee a Eduardo Acevedo, se dice, no, para la mano, poner las cosas... Hay una expresión de José Pedro Varela, contemporáneo, también de ese fin, de esas últimas décadas. No de Eduardo Acevedo. No, digo de Berra y de todo ese debate, con referencia a que hay un Estado uruguayo sin uruguayo. Sin uruguayo, sí, no usa estas palabras, pero exacta. La convención crea el Uruguay, pero no tiene uruguayos. ¿Y qué le ponen? Se empiezan a poner a partir de 1880, empiezan a poner... Está bien, pero podríamos decir que en términos relativos, eso fue, si fue una creación en base a mitos, funcionó bastante bien. Creó de verdad el sentido de pertenecer a un país que se llama Uruguay, distinto de Argentina, de Paraguay, de Brasil y de cualquier otro en el mundo. ¿No? Sí, no estoy muy seguro, pero sí. En la conciencia de las personas que viven acá, sí, ¿verdad? Sí.
Sí. Carlos María Ramírez, mire de quién estoy hablando, Carlos María Ramírez, muy interesante, dice que la Convención Preliminar de Paz partió un país en dos trozos y aquella brillante nación que fue en 1813, pudo haber dicho en 1828 también. La nación argentina. Claro, aquella brillante nación argentina que fue en 1813 quedó dividida en dos trozos. Y yo agrego, absolutamente asimétricos, porque quedó un trozo con 2 millones de kilómetros cuadrados y otro trozo con 180.000 kilómetros cuadrados. Ahora, también es cierto y otra asimetría quedó, ahora se me fue la cabeza, después se lo voy a decir. Sí, pero lo cierto es que tampoco desde el lado argentino, en la época de la Convención Preliminar de Paz, se defendió con demasiado entusiasmo la pertenencia a la provincia oriental. Todo lo contrario, pero fue la estulticia, la torpeza más increíble. Es que este es un legado, no le que le echen las culpas, pero es un legado de los españoles que no nos dejaron diplomacia, mientras que los portugueses sí le dejaron diplomacia a los brasileros. Por eso los brasileros, después de venir de derrota en derrota, porque desde el desembarco de La Valleja, el 19 de abril del 25, hasta Ituzaingó, en febrero del 27, son una sucesión ininterrumpida de derrotas, de batallas más o menos importantes, como Rincón, como Sarandí, Juncal, una batalla naval importante, Los Pozos, una batalla naval importante. Usted plantea así que en realidad en la Convención Preliminar de Paz Brasil no se resignaba a perder la provincia cisplatina, o sea, nosotros, y que fue la obra de Ponsonby, la obra de Inglaterra, lo que terminó de convencerlo. Y para Brasil, ya que no, yo le dejo una Argentina amputada, amputada. O mejor dicho, la Argentina mutilada. Mutilo a la Argentina amputándole una provincia. Pero fíjese que no es una provincia cualquiera. No es que yo ahora me ponga el uruguayo viejo y... No, pero fíjese que nosotros, y ahora hablo en plural, perdimos el control del Río de la Plata. ¿Cómo que perdimos el control? Claro, porque si nosotros nos manteníamos como provincia argentina, que fuimos hasta el año 28, el Río de la Plata es un río interior, como el Amazonas. ¿Verdad? Al crearle artificialmente una soberanía enfrente, el Río de la Plata es un río binacional. ¿Comprende usted? Con lo cual se beneficiaba Inglaterra. Y Brasil. Y Brasil. Porque nosotros, pero los brasileros, porque este Río de la Plata es el que le daba entrada a Brasil para Mato Grosso. Estamos hablando del siglo XIX, cuando no había aviación. Eso surge también de la Convención Preliminar de Paz. La Convención Preliminar, que tiene un artículo 20, que no es artículo 20, es artículo adicional. No sé por qué estuve buscando los protocolos y no aparece la razón de por qué ese artículo no es artículo 20, sino artículo adicional. Y en ese artículo adicional, Brasil le impone, fíjese qué cosa interesante, Brasil le garantiza, esto en el texto, a la Argentina, el derecho a la Argentina a navegar el Río de la Plata. Usted no me estudió. No, perfectamente, porque estaba recordando que en el libro se le permite a Brasil ingresar a través del Río de la Plata, el río Uruguay, Paraná. No, el río Paraná, que el río Uruguay no sirve para nada. Claro. El Paraná. Claro. Pero no sirve para nada por dos razones. Primero, porque tiene el salto ahí en el medio que no deja subir. Claro. Entonces, y además el río Paraguay, el río Uruguay es un río muy chico. Sí, claro. El Paraná es un río en volumen de agua. En los hechos le daba el ingreso a Brasil a todo. Claro. Es Brasil el que derrota a la Argentina, que la deja mutilada, amputándole esta provincia. Con lo cual el Río de la Plata, en lugar de ser un río interior como el Amazonas, pasa a ser un río binacional. Hay así una cláusula, porque uno se encuentra, no es porque nunca lo haya leído, pero se encuentra con que durante toda la educación de cualquier uruguaya o uruguayo, lo de la Convención Preliminar de Brasil, medio como la pasada. Algo, pero lo que importa es el 25 y el 30, ¿no? Entonces cuando uno lee el texto, dice, pero por ejemplo, ¿no? Leyendo su libro me volvió a sorprender, que Argentina y Brasil se comprometen a defender la independencia del Uruguay, que es una especie de tutelaje bastante... Sí. Un tutelaje, exactamente. Se compromete. Sí, exactamente. Es una decisión. Y después dice que los orientales eran autonomistas. Cuento chino. Los que eran autonomistas eran los caudillos. Y Rivera también, pero Rivera es muy difícil, más difícil de agarrar porque es un tipo muy mala persona, ¿no? Muy mala persona. Pero caudillos más derechos como Artigas, que es un tipo demasiado derecho, o La Valleja, son tipos que defienden sus espacios,
Pero si usted sigue mirando los orientales, revíselos. Echauri, Vázquez, Gabriel Pereira, Benito Lamas, Silvestre Blanco, Francisco Giró, Joaquín Suárez, ninguno de ellos, Larrañaga, Chucarro, sigamos, Cachambí, son todos en lo que llamaríamos el patriciado. Ninguno es autonomista, son unitarios. Son unitarios. La asamblea del año 25, esa que declara la de la Florida, está formada por unitarios. A la Valleja esa asamblea se le escapó de las manos. Y como se le escapó de las manos, la disuelve. Como todo caudillo, bruto, ¿se da cuenta? Bomba. Vamos a hacer una pausa. Lamentablemente entramos en el último bloque de este diálogo con el profesor Guillermo Vázquez Franco. Bueno, venimos. Mira que yo por mí sigo todos los bloques. No, tú también.